Entonces, parte de este proceso de identificación es primero identificar fuentes y sumideros, ¿sí? ¿Qué son fuentes? Son aquellas que generan estos gases de efecto invernadero importantes. Por ejemplo, vamos a tener emisiones, las fuentes y los sumideros se pueden clasificar, por ejemplo, como emisiones y remociones directas, ¿no? Aquellas que son directas, es decir, em, que podemos mm, incluso hasta ver cómo se genera la emisión, ¿no? Por ejemplo, transporte por camiones, transporte en general, van a ser emisiones directas, ¿no? Porque nosotros vamos a ver que directamente se genera la emisión por el consumo de combustible. Una caldera que ingresamos combustible y botamos vapor también pueden ser emisiones directas. Un horno también. Entonces pueden existir este tipo de emisiones. Remociones directas pueden ser un bosque, ¿no? Que directamente va a remover del ambiente CO2 y va a capturar ese CO2 para poder respirar. Porque las plantas respiran, crecen y funcionan con CO2. Bien, emisiones indirectas por energía importada, es decir, por compra de energía. Emisiones indirectas por transporte, ya es transporte que es desarrollado por otras empresas o proveedores que no son con vehículos propios de la organización y se realiza dentro de la organización. E indirectas por los productos que utilizo, por ejemplo, mesas, equipos, maquinarias. Cualquier producto tiene una huella de carbono, pero son equipos usados por la organización, pero no sé, esas emisiones se generaron en el fabricante, no en la empresa que está usando el equipo, ¿no? O el papel, o la computadora, etcétera. Emisiones indirectas de gases asociados al uso de productos y las emisiones indirectas por cualquier fuente que se pueda generar. Si las empresas o las organizaciones cuantifican remociones, sí, se debe identificar y documentar quiénes son los sumideros de gases de efecto invernadero que contribuyen a esas remociones, es decir, cuáles son los bosques, porque por ejemplo hay empresas que pueden hacer remociones de gases de efecto invernadero porque tienen un bosque, ¿no? Han creado un bosque artificial y han sembrado 1 millón de árboles, por ejemplo. Ahora, es importante, digamos, eso se puede hacer y ayuda definitivamente a reducir la huella de carbono. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todos los árboles ni todas las variedades fijan con la misma intensidad el CO2. Hay algunas hay algunas variedades que tienen un mayor potencial. Entonces es importante cuando vayan a querer hacer un proyecto, asesorarse bien con especialistas sobre cuál es la variedad en el Perú y en la zona geográfica donde se va a trabajar, cuál es la variedad más recomendable para este trabajo de remociones de CO2 a través de un sumidero que sería este bosque de 1 millón de árboles, ¿no? La organización puede excluir las fuentes y los sumideros cuya contribución a las emisiones o a las remociones no sea relevante, ¿no? Esta relevancia la va a definir la organización y explicar las razones por las cuales excluye, pero sí es posible hacerlo. ¿Cuál es el enfoque de cuantificación? Importante seleccionar y usar métodos de cuantificación que reduzcan la incertidumbre y produzcan resultados exactos, coherentes y reproducibles, ¿no? El enfoque de cuantificación también debe considerar la factibilidad técnica y el costo. Es decir, yo puedo cuantificar emisiones por monitoreo, que puede ser costoso, pero también puedo cuantificar emisiones usando el factor de emisiones y el índice de uso, ¿no? Y esos factores de emisión los puede encontrar en algunas tablas internacionales. Entonces, la organización debe identificar y documentar sus datos para cada fuente y cada sumidero y las debe clasificar, por decirlo así, en columnas separadas, ¿no? En un lado debo de cuantificar todas las emisiones, emisiones por fuentes directas, por fuentes indirectas, por fuentes fijas, por fuentes móviles, y luego, por otro lado, las remociones directas e indirectas, y al final hacer unas sumas y restas para ver cuál es la huella de carbono final
que es, van a ser todas las emisiones menos las remociones, ¿no? Tiene ciertas etapas y ciertos pasos. Primero tenemos que calcular e identificar cuáles son las fuentes, ¿no? Para ello, una buena práctica es hacer un recorrido por la empresa o conocer los procesos, ¿no? El mapa de los procesos, recolectar datos de consumos, de consumo de combustibles, de consumo de energía, equipos de iluminación, equipos de refrigeración, cualquier equipo que utilice refrigerantes, congeladores, conservadoras, etcétera, que contengan gases de efecto invernadero dentro de su sistema. Entonces, primero identifico, luego recolecto datos, busco fuentes confiables de factores de emisiones. De preferencia, siempre voy a escoger factores de emisión nacionales o lo más cerca a nuestra realidad, pero en caso de no hacerlo, lo mejor es tomar fuentes internacionales que sean válidas y reconocidas. Aplicar herramientas de cálculo y tener mi inventario del año base, ¿no? Aplicando un Excel de cálculo, multiplicándolo por los factores que sean los que correspondan. ¿Cómo selecciono un factor de emisión? Primero, tener en cuenta la incertidumbre. Esto quiere decir que utilizar datos de fuentes válidas como las fuentes del IPCC, que es lo que vamos a ver ahora, son las, digamos, más seguras. Ser de origen conocido, ¿no? Por ahí, si me encuentro el factor de emisión en Bangladesh para, no sé, la red de energía, pues tal vez no sea tan exacto porque la matriz energética de Bangladesh va a ser muy diferente a la nuestra. El sistema de recolección de datos por ahí puede no ser trazable. No sabemos. Entonces siempre es importante utilizar orígenes conocidos, oficiales y locales, de preferencia y cuando esto sea posible, ¿no? Siempre ser apropiados para las fuentes de emisiones y estar actualizados en la medida de lo posible, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo práctico. Una empresa en donde desea realizar una medición de huella de carbono es del rubro de energético y procede a identificar las emisiones de combustión estacionaria, que es una fuente importante de emisiones que desean considerar en el estudio. Busca en internet, identifica cuáles en esta página puedes encontrar estos factores de emisión. Entonces vamos a salir de aquí. Vamos a colocar, perdón. Ustedes pueden entrar, pueden hacerle clic ahí o si no, yo voy a compartir. A ver un segundo. A ver. No, vamos a ver. Bien, entonces si hacen clic o copian ese vínculo que aparece en la presentación, van a ingresar a esta página, ¿no? Se va a ver este documento, ¿no? De combustión estacionaria. Esa es una de las guías del IPCC, como les digo. Entonces, acá vamos a encontrar, por ejemplo, ¿no? Cómo escoger... Ingeniero, disculpe que le interrumpa. ¿Ha dejado de compartir pantalla? Sí, voy a compartir entonces ahora el documento, tienes razón. El documento que ya... ¿Puedes verlo ahora? Ahora sí se ve. ¿Sí?
Bueno, combustión Sí, estacionaria, ingeniero. les dijo, vamos a escoger factores de emisión. A ver, un segundo. Bien, entonces el ejercicio es, acá en el PowerPoint hay un ejercicio que lo que tienen que hacer es encontrar en este documento los factores de emisión de petróleo residual, diésel y gas natural. Pero hay que tener en cuenta algo, dice, esta es una empresa donde quiere realizar la medición de huella de carbono, es del rubro energético, ¿ya? Entonces, debemos de seleccionar las guías para el sector energético y en este caso tenemos combustión estacionaria, ¿sí? Entonces, esta es una guía para el rubro energético, combustión estacionaria. Entonces, si vamos a buscar ahora, por ejemplo, ¿no? Dice factores de emisión, default emission factor for stationary combustion in the energy industries. Entonces, si se van a la tabla 2.2, que sería en el 2.16, a ver, vámonos. ¿Dónde está esa tabla? Comercial, institucional. Acabo de encontrar factores de emisión del sector manufactura, industrias y construcción. Factor de emisión en manufactura. Industrias, dice. Entonces, ahora sí, factores de emisión por default en el sector, en las industrias energéticas. Entonces, digamos que tenemos ahora sí pueden completar, por favor, el espacio en blanco que tienen ahí en la PPT, ¿no? Les dicen, vamos a poner para el petróleo residual, diésel y gas natural. Entonces, ¿dónde está petróleo residual? Esta es manufactura, energía, ya, petróleo residual. Ahí está, residual fuel oil, y acá tenemos los factores de emisión. 74,100, perdón, el fuel oil es 77,400, de CO2, de CH4 es 3 y de NO2 es 0,6. Entonces, esos son los factores de emisión y los podemos encontrar, como ven acá en la parte de acá arriba, por tipos de industria, ¿no? Si es una industria energética, dependiendo del consumo de energía o del tipo de energía que se está analizando, encuentran los factores de emisión. Entonces, de esa manera desarrollamos el cálculo. Entonces, sacamos digamos, el factor de emisión descompuesto en CO2, CH4 y NO2. Ese factor de emisión lo multiplicamos por la cantidad de combustible y nos da el valor. Obviamente tenemos que tener en cuenta las unidades y ya nos daría el valor en toneladas de CO2 equivalente. Bien, una vez que lo buscamos nos sale este valor. Voy a proyectar, voy a salir de la herramienta. Y esto es simplemente una fuente. Ustedes después pueden entrar. Hay diferentes documentos. Yo los invito a entrar a esta página del IPCC, porque acá hay diferentes guías. Por ejemplo, acá está la cuantificación de las incertidumbres. Por acá, si no me equivoco, está toda la matriz de las guías. Uno puede encontrar métodos de compilación de datos, puede entrar por energía, por ejemplo, etcétera, diferentes, digamos, fuentes. Bien, entonces vamos a regresar a lo nuestro. Voy a dejar de compartir de acá y vamos a compartir el PowerPoint. Bien, entonces estos serían ya los
los factores que hemos copiado de la tabla que hemos visto ahí, ¿no? Y ya esto nos sirve para nuestra herramienta de cálculo. Bien, pero ¿para qué hacemos todo esto? ¿Para qué cuantificamos estos factores de emisión? Perdón, ¿para qué cuantificamos estas fuentes de emisión? Porque queremos saber cuál es el total, ¿no? Por eso tenemos que cuantificar todas las fuentes de emisiones, directas, indirectas, alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y cuando tengamos todo eso, ya vamos a tener el inventario general, ¿no? El inventario completo, y vamos a tener nuestra huella de carbono. ¿De qué me sirve la huella de carbono? La huella de carbono es una línea base, nada más, ¿sí? Me da una referencia de las emisiones de gases de efecto invernadero para posteriormente implementar actividades de mitigación, porque muchas empresas pueden tener el interés de ser carbono neutro, es decir, llegar a cero emisiones, y para llegar a cero emisiones, perdón, un segundo. Acá veo que Diana está escribiendo. ¿Podría, por favor, mostrar los valores para la tabla de factores de emisión? ¿Sí, ya la viste, Adriana? ¿Ya se vio? ¿Este era un comentario pasado o es que ahorita estás No, profesor, preguntando? no vi claramente la tabla. O sea, la tabla yo la tengo sin valores, pero no tenía los valores para verlos. Ah, o sea, claro, los valores son estos, pues son, digamos, para que los completen ustedes, a ver si quieres. Estos valores de acá los he Ajá. sacado del documento, ¿sí? Ah, ya. Ujú, ya, eso era. Justamente la idea era que ustedes puedan extraer del documento, pero ya los puse acá. Y claro, luego en el documento ya los puedes confirmar. Son para estas fuentes de combustible que mostré acá, ¿no? Petróleo residual, diésel y gas natural. Pueden haber otros. Si te das cuenta, en la misma tabla que vimos hay otras fuentes. Hay gas natural, GLP, gas licuado de petróleo, residual oil, fuel oil, bituminoso, carbón, etc. Entonces es importante que puedan calcular esos factores. Ya, Bien. listo. Sí, era solamente una consulta. Gracias. Ok. Bien, entonces, lo que les decía, ¿no? El objetivo es reducir y tener ciertas iniciativas de reducción o el aumento de la remoción, ¿no? O sea, ¿cómo puedo reducir? Implementando, por ejemplo, prácticas de eficiencia energética, ¿no? Medidas de eficiencia energética que me permitan a mí reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero. O una vez que ya logre un nivel de eficiencia tal que sea muy costoso mejorar mi nivel de eficiencia, puedo aplicar medidas de remoción. Puedo hacer proyectos de reforestación, por ejemplo, o de captura. Y luego, ¿por qué no comprar bonos de carbono, ¿no? Hasta llegar a cumplir mi meta de ser carbono neutro. Pero son pasos a seguir, que normalmente esos pasos toman años, y la idea es empezar por casa, es decir, empezar a poder ser eficiente y reducir mis emisiones en sitio, y luego ya poder ver otro tipo de medidas, ¿no? Tomar en cuenta que si se implementan, la organización debe cuantificar las diferencias de emisiones o remociones de gases de efecto invernadero atribuibles a la implementación de iniciativas de reducción. Es decir, hay que cuantificar cuántas son las emisiones que se van a evitar por estos proyectos o estas iniciativas de reducción, ¿no? Para que luego se puedan restar de las emisiones que realmente genera la organización. Si la organización informa compensaciones compradas o desarrolladas, debe hacer una lista de estas independiente de las iniciativas de reducción. ¿Esto qué quiere decir? Que no es lo mismo comprar bonos o compensar que implementar medidas de mitigación. Entonces yo tengo que separar todas mis medidas de mitigación o reducción que he implementado. Por un lado, cuantificarlas, y por otro lado, cuantificar todas las compensaciones compradas que he podido hacer, ¿no? Y luego ya hacer mi cálculo, mis sumas y restas para llegar al valor que actualmente tengo. Sobre lo que son metas de reducción, se pueden establecer metas si se informa
una meta se debe de especificar la siguiente información. Es decir, yo puedo mis compromisos declararlos abiertamente, ¿no? Y puedo, y si voy a declarar cuáles son mis metas, tengo que tener en cuenta cuál va a ser el periodo, ¿no? O sea, es decir, en cuánto tiempo voy a lograr esa reducción, incluyendo el año de referencia de la meta, el año de cumplimiento, cuál es el tipo, ¿no? De meta, qué tipo de emisiones son las que voy a incluir en mi meta, van a ser emisiones directas, indirectas, la magnitud y su unidad representada de acuerdo al tipo. Es importante en el tema de metas tener en cuenta que también hay un impacto, hay una, digamos, hay una intervención natural importante, ¿no? O sea, es importante conocer, como dice ahí, la ciencia del clima y todos los factores que pueden afectar al clima y que pueden llegar a afectar también mis acciones de mitigación o de remoción que pueda yo considerar, ¿no? Entonces, también el potencial de reducción que tengo, el marco legal, el contexto nacional e internacional, el contexto sectorial, es decir, si tengo obligaciones sectoriales de reducción, y este efecto intersectorial es importante, ¿no? Porque pueden llevarme de manera acelerada a tener que implementar medidas porque mi sector o mi país implementa, por ejemplo, el impuesto al carbono, ¿no? El impuesto al carbono seguramente va a ser un mecanismo o sería un mecanismo que acelere de manera importante de las acciones privadas para actividades de mitigación. Bien, referente a la gestión de calidad del inventario, se refiere principalmente a la gestión de la información sobre los gases de efecto invernadero, ¿no? Es importante tener procedimientos de gestión de la información de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, un procedimiento de control de información de documentado, control de documentos o de registros. También, por ejemplo, puede haber un procedimiento que explique cómo se llevan a cabo las cuantificaciones, cómo se lleva a cabo el inventario, el proceso de recopilación de información, quiénes aportan información, quiénes registran, dónde se guarda, quiénes son responsables de esta revisión y quién tiene autoridad y quién va a ser la persona con la autoridad para desarrollar el inventario, la identificación, implementación y revisión de la formación de los miembros del equipo para el desarrollo del inventario, es decir, la capacitación requerida para que el personal pueda hacer este inventario y mantener su competencia. La identificación y revisión de los límites de la organización. Claro, estos límites eventualmente, obviamente que esto no es algo frecuente, pero podrían cambiar, ¿no? Si la empresa compra otras zonas, amplía hacia otros lugares y amplía el alcance también del inventario. Y la identificación y revisión de las fuentes y sumideros de gases de efecto invernadero, ¿no? Esta revisión es una revisión continua sobre las fuentes de emisiones porque estas podrían cambiar, ¿no? Cambia un proceso productivo, cambia alguna actividad, cambia la matriz energética y van a cambiar significativamente las fuentes de emisión, por ejemplo. También sobre la selección y revisión de los enfoques, ¿no? De la cuantificación, incluyendo qué datos y modelos voy a utilizar, si voy a gestionar múltiples instalaciones o solo una, si voy a utilizar equipos de medición de emisiones, ¿no? Si voy a utilizar equipos que midan emisiones, tengo que asegurarme que estos equipos dan resultados confiables. ¿Y cómo obtengo esa confianza? Pues con actividades de calibración, verificación, por ejemplo, de los equipos, ¿no? La realización de auditorías internas o más de revisiones periódicas, técnicas de la información y del inventario, la revisión de oportunidades de mejora de los procesos y de gestión de la información,
como son datos, de repente inicialmente tomo plantillas en Excel, pero luego puedo ya trabajar con bases de datos, de repente bases de datos tipo SAP, donde ya se almacena información de gestión y la garantía de la reserva y la trazabilidad es mejor, ¿no? O sea, podría ser una fuente. Sobre la conservación de documentos y registros, importante, como ya lo habíamos mencionado antes, tener procedimientos de conservación de documentos y registros del inventario. Toda la información que respalde el inventario, desde el diseño, las fuentes de emisiones, las fuentes de datos, de dónde recopilé los datos de consumo de petróleo, gasolina, diésel, gas natural, GLP, emisiones fugitivas, ¿no? Por fugas de refrigerantes, por ejemplo. Entonces, toda esa documentación, toda esa documentación debería manejarse de acuerdo a un procedimiento de control. Que este procedimiento de control establezca un sistema de gestión documentario que asegure que los documentos van a poder ser fácilmente identificables, trazables y ubicados cuando se requiera en una verificación posterior. Bien, la incertidumbre, ¿no? ¿Qué es de incertidumbre? Es una actividad que nos pide la norma. Esta norma nos exige hacer un análisis de incertidumbre. Que la incertidumbre es justamente el error que podemos tener en los cálculos, en la información que podemos capturar para nuestro inventario, ¿no? Entonces, hay que evaluar la incertidumbre asociada con el enfoque de cuantificación y realizar una evaluación que determine el nivel de incertidumbre por cada categoría del inventario. Si esta estimación cuantitativa de la incertidumbre no es posible o rentable, se debe justificar y se debe hacer una evaluación cualitativa. ¿Sí? Porque los estudios de incertidumbre son bastante complejos, entran mucha data, mucha estadística, repetibilidad, y la norma, si bien es cierto, te pide un análisis de incertidumbre, también es flexible sobre la forma de cómo se realiza esta, ¿no? Entonces, no olvidarse, al hacer un inventario, hay que incluir un análisis de incertidumbre para esta versión 2018. Sí, el contenido del informe, la información requerida, hay información recomendada e información opcional. Como información opcional tenemos gases de efecto invernadero que hayan sido almacenados en reservorios, compensaciones, créditos, bonos, emisiones indirectas totales cuantificadas de alcance 3, por ejemplo, iniciativas de reducción, estrategias o programas de GI son recomendados si existen, pero sin embargo hay una información requerida y obligatoria que es la que podemos ver acá. Sí, primero una descripción de la empresa, quién es la persona o entidad responsable del reporte, el periodo de análisis, ¿no? Sí, el periodo, por ejemplo, 2019, documentación del límite, o sea, documentar y definir cuál es el límite organizacional, límite operacional, emisiones de gases de efecto invernadero, si voy a tener emisiones de biomasa, también cuantificarlas, cuantificar los sumideros, ¿no? Si hay exclusiones o emisiones que no se vayan a considerar por ser muy despreciables, también y su justificación se deben incluir. Y cuantificar emisiones directas separado de emisiones indirectas. Reportar cuál es el año base, ¿sí? Y ya en inventarios futuros, si este año base cambia, podría ser, pero importante reportar el año base, seleccionar cuál es la metodología de cálculo, qué guías están utilizando, que va a ser la metodología es la que estamos usando, ¿no? La intensidad de uso por el factor de emisión. En la incertidumbre, en el análisis de incertidumbre, si hay alguna verificación externa, también se puede incluir en el informe. Declaración debe incluirse una declaración que el informe se está elaborando de acuerdo a la 14.064.
y una declaración si se ha verificado, si se ha habido una verificación por terceros. El potencial de calentamiento global y las fuentes utilizadas, eso es importante. Sí, todos los potenciales de calentamiento global y las fuentes utilizadas, es importante reportarlas porque son trazables y alguien en un proceso de verificación se va a solicitar. La verificación, que es esta auditoría externa o certificación externa que les decía, es voluntaria y la organización debe decidir si la quiere realizar o no. No es obligatoria hacer una verificación, sin embargo, es una opinión de una tercera parte de que tu inventario cumple con la 1464. Si se decide verificar, esta debe ser hecha por una tercera parte independiente, acorde con las necesidades del usuario. El organismo verificador debe cumplir la 14.064 parte 3, por ejemplo, ¿sí? O sea, todos tienen que cumplir una norma, incluso el verificador. Los requisitos para la tercera parte, es decir, los requisitos también de competencia de su personal y qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer, está en otra norma, que es la norma ISO 14065. Perdón, y otros requisitos, y la de la competencia de los verificadores, de que son ya las personas, está en la 66. Hay varias normas, los requisitos para la empresa de tercera parte en la 65 y los requisitos para los verificadores en la 66. Y la metodología de cómo debe hacer esta verificación está en la 64 parte 3. Bien, entonces, este tema es extenso, es bastante interesante. Una vez que ustedes ya tienen el link, entren a las guías del IPCC, van a poder ver que hay por sectores, por tipos de industria, hay mucha información interesante y extensa también. Acá he tratado de recopilar alguna lectura recomendada sobre la huella ecológica, por ejemplo, de Martínez, la economía azul, de Gunther Pauli y, bueno, las guías del IPCC y su actualización de 2019 en caso donde hay algunos pequeños casos donde han habido pequeños cambios, pero la vigente y la que no ha sufrido ningún cambio desde que se publicó fue la versión del 2006, ¿no? Porque hay una versión de 1900 que ya fue reemplazada o digamos, maduró hacia la de 2006. Y bueno, por supuesto, la 14.064 parte 1, ¿no? Para aquellos que quieran profundizar un poco más. De mi parte, eso sería todo. Agradecerles por su atención, por su participación y si tienen alguna pregunta, alguna consulta, comentario, con mucho gusto las puedo responderles. Entonces nos quedan unos minutos. Si desea alguien hacer alguna pregunta, aquí estoy a su disposición para poderlas responder.